Mi nombre es Laura, tengo 33 años, y durante toda mi vida he cargado con la sensación de ser la sombra de mi hermano mayor, Daniel. Si alguien me hubiera dicho, cuando era niña, que esa diferencia de trato que notaba en cada gesto de mis padres marcaría mi carácter y mis decisiones más importantes, tal vez me habría preparado mejor. Pero la verdad es que nadie se prepara para crecer sintiendo que en tu propia casa ocupas un lugar secundario. Desde fuera, mi familia parecía perfecta. Papá era ingeniero civil, de esos que todo el mundo en el vecindario respetaba porque construía edificios importantes para la ciudad. Mamá era maestra de primaria, paciente, sonriente, la típica persona que los niños adoraban y los padres de esos niños envidiaban porque parecía tener una dulzura infinita. Y luego estábamos nosotros, Daniel, el hijo mayor, el orgullo eterno de la familia, y yo, la hija que simplemente estaba ahí. Los recuerdos más tempranos que conservo ya tienen ese tinte desigual. Por ejemplo, cuando Daniel cumplió 6 años, mis padres le organizaron una fiesta enorme en el jardín de la casa. Había un castillo inflable, un mago, mesas llenas de dulces y hasta contrataron a alguien disfrazado de su personaje favorito para entretener a los invitados. Yo tenía 4 años en ese entonces, demasiado pequeña para entender del todo, pero lo suficiente para notar que nunca se haría algo así para mí. Cuando llegó mi cumpleaños 2 meses después, me hicieron un pastel en la cocina y me cantaron las mañanitas en el comedor, sin más. Y no es que no lo agradeciera, pero incluso a esa edad, ya notaba la diferencia. Esa desigualdad se convirtió en el telón de fondo de mi vida. Daniel recibía toda la atención, todas las oportunidades, todos los recursos. Si quería practicar fútbol, lo inscribían en la mejor academia. Cuando se interesó por la guitarra, no solo le compraron una, sino que además pagaron clases privadas con un maestro reconocido. Yo, en cambio, aprendí a conformarme. Si quería estudiar pintura, mi madre me daba hojas recicladas de la escuela y acuarelas baratas que se corrían en cuanto tocaban el agua. Cuando pedí aprender piano, me dijeron que no había dinero para esas cosas, justo el mismo año en que compraron una guitarra eléctrica de marca para Daniel. Las comparaciones no se limitaban a los objetos o a las actividades. También estaban en los gestos. Cuando Daniel traía un dibujo mediocre de la escuela, lo pegaban en el refrigerador como si fuera una obra maestra. Cuando yo sacaba diplomas por participar en concursos de ciencias o matemáticas, los guardaban en un cajón para no hacer comparaciones. Ironías de la vida, las comparaciones siempre existieron, pero nunca a mi favor. Y no es que Daniel fuera cruel conmigo. De hecho, creo que él mismo creció creyendo que era natural recibir todo en bandeja. No me trataba mal, simplemente me trataba con indiferencia, como quien no necesita esforzarse para compartir porque siempre habrá algo reservado para él. Lo curioso es que ese trato desigual, en lugar de quebrarme, despertó en mí una obstinación silenciosa. Desde muy joven entendí que si quería algo, debía buscarlo yo sola. Aprendí a ahorrar mis mesadas, a vender pulseras hechas a mano en la escuela, a dar clases de matemáticas a mis compañeros cuando llegamos a la secundaria. Cada pequeño esfuerzo era un recordatorio de que mi camino sería diferente al de Daniel. Mientras él gastaba el dinero de mis padres en viajes escolares caros, yo guardaba hasta la última moneda para poder comprar libros de segunda mano que me ayudaran a profundizar en temas que me apasionaban. Mi cuarto era el más sencillo, sin renovaciones ni lujos, pero estaba lleno de libretas con apuntes, esquemas y proyectos personales. El patrón continuó en la universidad. Mis padres hicieron todo lo posible para que Daniel estudiara Derecho en una prestigiosa institución privada. Pagaron matrícula, libros, viajes, todo lo que necesitara. Cuando llegó mi turno, me dijeron que debía elegir una universidad pública porque no podían costear a 2 hijos en escuelas privadas. No discutí. Me inscribí en la Universidad Nacional y lo viví como una confirmación de lo que siempre había sabido. Para mis padres, yo era la opción práctica, la hija que no necesitaba demasiado. Pero ahí, en medio de esas limitaciones, encontré mi mayor fortaleza. Mientras Daniel se dedicaba a fiestas universitarias y a presumir la carrera que, según mis padres, lo convertiría en alguien importante, yo aproveché cada oportunidad de mi entorno. Participé en proyectos de investigación, conseguí becas, y poco a poco me fui abriendo camino en el mundo de la informática y el desarrollo tecnológico. Era un campo que me apasionaba, y más importante aún, un campo que me daba independencia.
Nunca le conté a mi familia que, en segundo año de universidad, lancé una aplicación junto con un grupo de compañeros. La app tuvo un éxito inesperado. Fue adquirida por una pequeña empresa de software que nos pagó una cantidad que, para mí en ese momento, era una fortuna. En lugar de gastarlo, lo invertí. Ese fue mi primer paso hacia una vida que nadie en mi familia sospechaba que estaba construyendo. Mientras ellos me veían como la hija que se conformó con lo público, yo estaba acumulando silenciosamente un capital que, con los años, se transformaría en algo mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Mis años universitarios marcaron un contraste brutal con la vida de Daniel. Mientras yo me desvelaba en la biblioteca tratando de entender algoritmos y sistemas complejos, él publicaba fotos en redes sociales de sus viajes a la playa con sus amigos de derecho. Mis padres siempre comentaban orgullosos: «Mira qué sociable es tu hermano, tiene un futuro brillante en la abogacía». Yo, en cambio, rara vez recibía un «estamos orgullosos de ti». Cuando les contaba que había participado en un concurso de programación y habíamos ganado, la respuesta era algo como: «Qué bien, hija, pero no trabajes tanto, disfruta un poco como tu hermano». Esa frase me acompañó años, porque para mis padres, disfrutar siempre significaba vivir como Daniel: gastar, socializar, recibir sin preocuparse demasiado. Lo curioso es que mi hermano, con todo el apoyo económico y emocional, nunca destacó realmente. Terminó la universidad con notas promedio, sin proyectos propios, y dependiendo aún de mis padres para sostenerse. Yo, por otro lado, acumulaba silenciosamente logros que nadie reconocía. El verdadero punto de inflexión llegó en mi último año de carrera. Un profesor, el Dr. Méndez, notó mi dedicación y me ofreció una oportunidad: colaborar en un proyecto de ciberseguridad para una empresa que buscaba talentos jóvenes. Acepté sin pensarlo, aunque significaba trabajar noches enteras mientras cursaba mis últimas materias. Ese trabajo temporal se transformó en mi puerta de entrada al mundo profesional. Comencé como becaria, pero pronto me ofrecieron un contrato formal. Con mi primer sueldo serio, no me compré lujos. Invertí en cursos online, en mejorar mi equipo de trabajo, y sobre todo en un portafolio de inversiones digitales que estaba apenas comenzando a experimentar. Lo que mis padres no sabían era que, mientras ellos seguían pagando los caprichos de Daniel, yo había aprendido a hacer crecer mi dinero. La aplicación que vendimos en la universidad fue solo el inicio. Luego vinieron inversiones en criptomonedas, cuando aún eran un terreno incierto, en startups tecnológicas, e incluso en un par de proyectos inmobiliarios pequeños con amigos de confianza. A los 26 años, mi patrimonio ya superaba los $2 millones. Todo discreto, todo bajo perfil. Para mi familia yo era simplemente Laura, la hija que trabaja en informática. Nadie imaginaba que esa informática aburrida me estaba abriendo un mundo de independencia financiera. Mientras tanto, Daniel se había graduado, sí, pero sin especial brillo. Consiguió un empleo en un despacho mediano, y aunque presumía de ser abogado, la realidad era que sus ingresos no eran suficientes para sostener el estilo de vida que quería mantener. ¿Y qué pasó? Mis padres siguieron rescatándolo. Le pagaron el enganche de su primer coche, le ayudaron a mudarse a un departamento caro, y más adelante incluso le prestaron dinero para organizar su boda. Recuerdo con claridad esa boda. Fue un evento enorme, en un salón elegante, con más de 200 invitados. Mis padres cubrieron la mitad de los gastos, y Daniel y su esposa se llevaron todos los elogios. Yo asistí con un vestido sencillo, que me compré yo misma, y pasé casi desapercibida. Nadie sabía que, mientras veía a mi hermano desfilar como un príncipe, yo ya era dueña de un pequeño portafolio de inversiones que generaba más ingresos pasivos que lo que él ganaba en un año. Esa noche, mientras veía a mis padres bailar sonrientes con Daniel en el centro de la pista, hice un voto silencioso: nunca revelaría mi situación económica. Sabía perfectamente lo que pasaría si lo hacía. Mi hermano exigiría ayuda, mis padres me presionarían para compartir con la familia, y yo terminaría convertida en un banco con piernas. No. Esa riqueza era mía, construida a base de sacrificios, esfuerzo y horas interminables de estudio. A los 30 años, ya tenía una empresa propia de consultoría tecnológica. No era gigantesca, pero tenía clientes en 3 países y un equipo de 10 personas. Mis ingresos eran estables, mis inversiones seguían creciendo y mi vida, aunque solitaria en algunos aspectos,
estaba llena de satisfacciones personales. Y sin embargo, en cada reunión familiar, la historia era la misma. Mis padres hablaban de Daniel, de su nuevo coche, de su viaje a Cancún, de lo adorable que eran sus hijos. Cuando se dirigían a mí, las preguntas eran superficiales. ¿Y tú, hija, sigues con lo de las computadoras? Eso de la tecnología es complicado, ¿no? Yo asentía, sonreía y cambiaba de tema. No valía la pena tratar de explicar. Lo que nunca imaginé es que todo ese secreto, guardado durante años, saldría a la luz de la manera más explosiva en una cena familiar. Ese año, la Navidad prometía ser especial, al menos en apariencia. Mis padres habían insistido en que todos nos reuniéramos en la casa familiar, como en los viejos tiempos. Daniel, su esposa y sus hijos ya estaban instalados cuando llegué. Yo había conducido desde mi departamento en la ciudad, llevando conmigo algunos regalos envueltos con papeles sencillos pero elegantes. Apenas crucé la puerta, la escena fue la misma de siempre. Mi madre corrió a abrazar a Daniel y a los nietos, mientras a mí me saludó con un beso rápido y un qué bueno que viniste, hija. Mi padre, ocupado ayudando a mi hermano a instalar una televisión nueva que le habían regalado, apenas levantó la mano para reconocer mi presencia. El árbol estaba adornado con luces doradas y esferas que brillaban bajo la tenue iluminación del salón. Había olor a pavó, a vino y a canela, una atmósfera acogedora que, sin embargo, no lograba ocultar el favoritismo que impregnaba cada rincón. La cena comenzó con brindis y conversaciones en torno a Daniel. Que si le había ido bien en un caso reciente, que si estaban pensando en cambiar de casa, que si los niños habían ganado medallas en la escuela. Cada comentario venía acompañado de elogios y risas. Cuando intentaba contar algo de mi empresa, la conversación se desviaba rápidamente hacia otro tema. Acepté mi papel en silencio, como siempre lo hacía, hasta que llegó el momento de los regalos. Yo había preparado obsequios modestos pero pensados con cuidado, un set de libros ilustrados para mis sobrinos, una manta cálida para mi madre, y una cafetera moderna para mi padre, que siempre se quejaba de que la suya ya no funcionaba bien. No eran regalos ostentosos, pero cada uno tenía un sentido personal. Daniel, en cambio, regaló a mis padres entradas para un concierto caro y se llevó toda la atención. Cuando mi padre abrió la cafetera que yo le había dado, su reacción fue la chispa que encendió todo. Hija, esto es demasiado, dijo, frunciendo el ceño. Estas cosas son caras. ¿Segura que puedes permitirte algo así? Yo sonreí, tratando de mantener la calma. No te preocupes, papá. Me va bien en el trabajo. Pero Daniel, con esa sonrisa medio burlona que siempre usaba conmigo, intervino. ¿Bien en el trabajo? Vamos, Laura, siempre dices que apenas te alcanza. ¿Desde cuándo puedes comprar estas cosas? El silencio cayó un segundo sobre la mesa. Mi madre me miraba con sospecha, mis sobrinos no entendían nada, y yo sentí que una parte de mí se cansaba de ocultar la verdad. Quizás porque nunca les conté todo sobre mi trabajo, respondí, con voz serena. Daniel arqueó una ceja. ¿Y qué es eso que no contaste? ¿Acaso nos has estado mintiendo? Respiré hondo. No mintiendo. Solo, simplificando. La verdad es que desde hace años tengo una empresa de tecnología. Hemos crecido bastante y, bueno, digamos que no estoy precisamente sobreviviendo con lo justo. Vi cómo las sonrisas se borraban de sus rostros. Mi madre dejó caer el tenedor, mi padre me observaba incrédulo, y Daniel soltó una risa sarcástica. ¿Y cuánto es bastante? Preguntó, clavándome la mirada. Tomé la copa de vino, la giré entre mis dedos y finalmente decidí que ya no tenía sentido seguir ocultando. Mi patrimonio ronda los 10 millones de dólares. La sala se quedó muda. Solo se escuchaba el chisporroteo de la leña en la chimenea. La primera en reaccionar fue mi madre. ¿10 millones? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque sabía exactamente lo que está pasando ahora, respondí con calma. La incredulidad, las preguntas, la sorpresa. Siempre creyeron que yo era la hija práctica, la que se conformaba con poco. Nunca les interesó lo que hacía, y preferí mantenerlo así. Daniel golpeó la mesa con la mano. Esto es absurdo. ¿Tienes esa cantidad de dinero mientras mamá y papá me han estado ayudando todos estos años? Tú deberías haber apoyado a la familia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me reí con amargura. ¿Apoyar a la familia?
¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo era niña y mis logros quedaban en un cajón? ¿Dónde estaba cuando tenía que trabajar 3 empleos para pagar mis gastos mientras a ti te costeaban la universidad privada? Yo construí esto sola, Daniel. Nadie me ayudó. Mi padre por fin habló, con voz temblorosa. ¿10 millones, Laura? ¿Es cierto? Asentí. Sí, papá. Y no necesito nada de ustedes, ni lo necesitaba antes. Pero quiero que sepan algo, mi silencio no fue casualidad. Fue mi manera de protegerme. Daniel se levantó de golpe, fuera de sí. Esto es injusto. Mientras yo me esforzaba en mi carrera, tú acumulabas dinero en secreto. Nos lo debes. Me puse de pie lentamente, mirándolo directo a los ojos. No te debo nada. Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, de las noches que pasé estudiando cuando tú estabas de fiesta, de las oportunidades que busqué cuando nadie creía en mí. No se trata de dinero, Daniel. Se trata de que nunca me vieron. Mi madre lloraba, mi padre estaba en shock, y Daniel seguía gritando incoherencias sobre justicia familiar. Yo, en cambio, sentí una calma que nunca había experimentado. Por primera vez, había dicho mi verdad sin miedo. Esa Navidad no terminó con villancicos ni risas. Terminó con mi hermano encerrado en otra habitación, mis padres tratando de asimilar lo imposible, y yo saliendo de la casa con el corazón ligero, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. La mañana siguiente a esa cena fue un torbellino. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas. Daniel me había escrito decenas de veces durante la madrugada. Algunos mensajes eran insultos, otros súplicas, otros exigencias. En todos repetía la misma idea, que yo le debía parte de mi dinero porque la familia está para compartir. Mi madre me llamó 4 veces, llorando en cada mensaje de voz. Decía cosas como, hija, no lo entendemos, ¿cómo pudiste guardarnos algo así? Tienes que regresar a casa, hablar, resolverlo. Mi padre, en cambio, no dijo nada en todo el día. Eso fue lo que más me desconcertó, su silencio. Siempre había sido el más expresivo de los dos, aunque fuese para alabar a Daniel, pero en esta ocasión parecía incapaz de procesar la información. Durante esos días traté de enfocarme en mi trabajo, pero la tensión familiar me perseguía. Finalmente, 2 días después, mi padre apareció en mi departamento. Se veía cansado, como si hubiera envejecido de golpe. Necesito entender, Laura, me dijo apenas se sentó en el sofá. ¿De verdad tienes tanto dinero? Asentí. Le conté, sin entrar en todos los detalles, cómo había empezado con pequeños proyectos en la universidad, cómo invertí en tecnología cuando nadie lo hacía, cómo había formado mi empresa. Mi padre escuchaba en silencio, con una mezcla de asombro y vergüenza. Nunca lo vimos venir, admitió. Siempre pensamos que Daniel necesitaba más apoyo y que tú, bueno, que tú podías sola. Exacto, papá, respondí con voz firme. Yo podía sola porque no me quedaba otra opción. Y ahora que he logrado algo, ¿qué pasa? ¿De pronto soy importante porque tengo dinero? Él bajó la mirada. Tienes razón. Te fallamos. Ese reconocimiento, aunque breve, fue un bálsamo. No borraba años de favoritismo, pero al menos era un inicio. Daniel, en cambio, no se dio tan fácilmente. Durante semanas, me acosó con llamadas y mensajes, incluso intentando convencer a mis padres de que me obligaran a compartir. Lo bloqueé. Entendí que no podía gastar mi energía en alguien que solo me veía como una billetera. Mi madre oscilaba entre la negación y la súplica. Un día me decía que me amaban por igual, al siguiente me pedía que pensara en cómo ayudar a Daniel con sus deudas. Yo le repetía siempre lo mismo, no es cuestión de dinero, mamá. Es cuestión de respeto. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. Mis padres y yo comenzamos a hablar con menos frecuencia, pero con más sinceridad. Dejaron de compararme con mi hermano, aunque todavía se notaba su inclinación por él. Aún así, me bastaba con que por fin me preguntaran por mi empresa con un mínimo de interés genuino. Daniel, en cambio, rompió todo contacto. Me acusó de romper la familia y me bloqueó de sus redes sociales. No lo vi durante meses, y aunque dolía, también me liberaba. Era como si al fin pudiera respirar sin su sombra encima. 6 meses después, decidí ir a terapia. Necesitaba entender por qué, a pesar de tener éxito profesional y económico, aún cargaba con heridas de mi infancia.
Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. Laura, tú creciste buscando validación en un lugar donde nunca ibas a encontrarla. Ahora es momento de dejar de pedirla y dártela tú misma. Esas palabras cambiaron mi perspectiva. Comencé a valorar más lo que había construido, no como una revancha contra mi familia, sino como prueba de mi propia capacidad. Empecé a donar parte de mis ganancias a programas que apoyaban a jóvenes con talento en tecnología, especialmente a chicas que, como yo, habían crecido sintiéndose invisibles. Poco a poco, el resentimiento se transformó en algo más sano, distancia, pero también aceptación. La siguiente Navidad fue distinta. Mis padres me invitaron, pero yo decidí viajar con amigos. Pasamos la noche en una cabaña en la montaña, riendo, cocinando juntos y compartiendo historias frente a la chimenea. Por primera vez en años, sentí que estaba celebrando una Navidad en la que realmente pertenecía. Mis padres se molestaron un poco al inicio, pero creo que también entendieron. Me enviaron un mensaje esa noche: te extrañamos, hija. Ojalá algún día volvamos a estar todos juntos. Les respondí con cariño, pero sin promesas. Porque la verdad es que entendí que mi familia ya no definía mi valor. Yo lo definía. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 2 años desde aquella Navidad explosiva. Daniel y yo seguimos sin hablarnos. Mis padres y yo mantenemos una relación cordial, aunque distante. Y yo, por fin, me siento en paz. He aprendido que a veces el mayor regalo que uno puede darse es dejar de mendigar amor donde no lo hay, y construir en cambio una vida en la que uno mismo se sienta orgulloso de existir. Y sí, todavía me duele recordar la niña que fui, invisible en las fotos familiares, ignorada en mis logros. Pero también sonrío, porque esa niña creció para convertirse en la mujer que soy hoy, independiente, fuerte, y consciente de su propio valor. ¿Sabes qué descubrí al final? Que mi fortuna más grande no está en los millones que guardo en el banco, sino en la libertad de saber que no necesito la aprobación de nadie para sentirme suficiente. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.